Algo tenés que decir, Jorge, y más precisamente me gustaría empezar, si me lo permitís, compartiendo acá con toda la gente que está presente en la biblioteca dos pequeñas historias que me parecen muy significativas, que vos me contaste, que me gustaría poder compartir con todos, que son de alguna manera los actos fundacionales del editorial, vinculado a David Viñas y Sebrelli, vos lo contarás bien, y el momento fundacional de la discográfica vinculado a Piri Lugones, ¿no? Así que yo te pediría para comenzar si nos pudieras... Las dos anécdotas de los orígenes de la cosa. Con micrófono y todo, ¿no? ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Sí. Tipo que Oscar Casco, como hace muchos años, no. Bueno, la fundacional de la editorial. En la base Talcahuano, justo en la esquina, no sé qué esquina sería, si la oeste o la este, hay una librería que se llamaba De Palma, libros jurídicos. Había una librería la dirigía yo, la librería, estaba bien, era linda, tenía 2 pisos, buenos libros. Yo le había dado un remozamiento porque era una librería como de abogados. Los abogados, ustedes saben, si no lo saben, se los adelanto, son un poco aburridos, ¿no? En general. Como siempre están entre papeles y todas esas cosas así, es un poco una profesión aburrida. Pero bueno, lo cierto es que en mi librería yo trataba de diferenciar ese aburrimiento con un poco de literatura, sociología, psicoanálisis y todo ese tipo de historia. Y entonces empezó a venir más gente que los abogados. Uno de esos era David Viñas, que venía bastante, porque le gustaba la editorial, le gustaba un poco mi falta de respeto. Yo era un poco irrespetuoso, sigo siendo irrespetuoso, afortunadamente. Y David venía mucho y de repente un día me dice que iba a escribir un libro, que se iba a llamar Evita, que quería hacer la biografía de Evita. Y a mí me pareció fantástico. Entonces, lo primero que hice fue decirle que no se comprometiera con nadie, que lo queríamos editar nosotros, porque en esa librería también había un editorial. Y yo fui a ver al dueño, al señor de Palma, que era italiano, argentino, pero hijo de italianos del sur, Nápoles, el sur contra el norte, etcétera, etcétera, etcétera. La política no le gustaba. Entonces dijo que nada de biografía de Evita. Yo le dije a David que a mí sí me gustaba y entonces si no me dejaba hacer la biografía de Evita, yo me iba a ir, iba a poner una editorial y iba a hacer la biografía de Evita. Cosa que hice. Pero Sebrelli nos reventó, porque se le ocurrió que era rápido Sebrelli. Leyó en algún lado que David había decidido hacer la biografía de Evita y él escribió la biografía de Evita antes. Claro que no tenía para nada ni la intensidad ni la extensiosidad que iba a tener la de David, pero la había escrito y la estaba publicando. Y David dijo que no iba a escribir más la biografía de Evita, que lo sacaba de su plan de actos y lo terminamos cambiando por literatura argentina y realidad política, el libro serio que tiene David de crítica literaria. Y así fue, me convertí en editor gracias a Evita de David Viñas, que por supuesto tuve que salir corriendo yo a buscar a quién iba a editar, porque tenía la editorial, la librería, pero no tenía qué. Cosa que logré convenciéndolo a Germán Rosenmacher que me diera su libro, que él había editado con mucho éxito porque había hecho 1000 o 1500 y los había agotado en poco tiempo. El libro de Germán era bueno, lindo. Y así empezó mi relación con el mundo editorial, gracias a Sebrelli y a David Viñas. Eso en cuanto a la parte editorial. No me he comido nada de lo que vos... No. Me encanta esta idea de que empezó la editorial con un libro que no fue, salió, ¿no? Claro.
En realidad, casi todas las grandes cosas empiezan así. Y esta no fue la excepción. Y con el asunto de discos, claro, yo tenía una cierta formación musical porque de joven yo iba mucho a la calle Reconquista y Corrientes, que estaba la YMCA, que es la, ¿cómo se dice en español? Asociación Cristiana de Jóvenes. Eso, la Asociación Cristiana de Jóvenes, que tenía un pequeño salón de 180 personas en el piso primero o segundo, donde se desarrollaban las actividades del Bebop Club. Y yo era fanático del bebop, claro, me gustaba Gillespie, Charlie Parker, Peterson, en fin. Estaba en contra del jazz de siempre, de Tommy Dorsey, Glenn Miller, las grandes orquestas, todo eso ya se había quedado atrás para mí. Y yo iba mucho ahí, entonces tenía una formación musical bastante adelantada, ¿no? Para la época, bastante aggiornata. Y un día me invitan a un cumpleaños. Mi secretaria, que era Piri Lugones, tiene 3 hijos, uno de los cuales cumplía años. Y vamos al hogar obrero, que era donde ella vivía, con sus hijos, y en una habitación, creo que me la habían preparado la encerrona, pero no doy fe, no tengo pruebas. Estaban Javier Martínez, Alejandro Medina y Claudio Gavis con unas guitarras españolas y se me ponen a cantar. Yo estaba sentado en cuclillas en el piso. Se me ponen a cantar Avellaneda Blues. Y cuando terminó de cantar Javier Avellaneda Blues, yo estaba deslumbrado. Y entonces, ¿por qué estaba deslumbrado? Vamos a ver. Mi papá había nacido en Nájera y mi mamá en Logroño. Yo era hijo de españoles. En mi casa se hablaba de tú. Yo hablaba de vos cuando salía a la calle, pero en mi casa yo hablaba de tú. Entonces era muy español. Yo podía recitar perfectamente: con no ser ni tu novio, ni marido, ni tu amante, soy el que más te ha querido. Con eso tengo bastante, que eso era de un español, obviamente, o podía cantarla bien pagada, que la hacía bastante bien. Y Ojos Verdes, y todo el repertorio de Miguel de Molina me lo sabía casi al dedillo. También tenía alguna pequeña cosa de Lola Flores, porque me gustaba Lola y los abanicazos así, me encantaba. Y me pone una especie de cosa como Avellaneda Blues, que era disépolo, ¿no? Hecho en blues, pero finalmente era disepoliano. Y mi relación con el tango no había ido mucho más allá de Piazzolla, porque claro, como me gustaba el jazz, me gustaba Astor Piazzolla y lo iba a ver todos los días a un boliche que tenía que se llamaba 676, que tocaba ahí con Stan Getz, con Joao Gilberto, con Maísa Matarazzo y con Jerry Mulligan, que les estoy hablando como si hoy dijera con Messi, más o menos, ¿no? Eran los Messi de cada uno de sus instrumentos, vocal o lo que fuere. Y escucho ese tango y entonces me pareció fantástico y le digo a Javier: che, ¿por qué no me hacen una copia y me la dan? Y me cuentan que no tienen copia, porque no tienen nada grabado, porque no lo gira nadie, porque los echan de todos lados. Cosa que ya he tenido una constante yo a los músicos que los echan, que yo tengo la suerte de recibirlos echados y después vendo millones de discos. Ya me ha pasado 2 o 3 veces eso. Y con Javier Martínez y Alejandro Medina, yo dije: mire, si ustedes no han grabado hasta ahora, vamos a grabar. Yo no entiendo nada de música, no sé nada de producción, pero vamos a grabar. Conseguí un estudio, TNT, y los llevé allí. Claro, ellos sabían menos que yo de grabar, porque no habían grabado nunca. Entonces era una especie de combinado de negatividades, pero estaba Avellaneda Blues, estaba No Pibe. Y yo cuando escuchaba: no hay que tener un auto ni relojes de medio millón, me parecía maravilloso. Jugo de tomate frío en las venas deberás tener. Todo lo que hacían me gustaba. Entonces grabamos 4 o 5 temas y empecé mi recorrido con los temas mezcladitos y todo demás por los sellos discográficos. Y en todos lados
Me recibían porque yo tenía fama de talentoso. No lo puedo negar. Tenía éxito, entonces acá los medios para eso son receptivos. Cuando tenés éxito te abren la puerta. Si no tenés éxito te va a costar un poco más. Pero con la puerta abierta por el éxito, la negativa era la misma. Siempre me decían que no, que estaba loco. ¿Cómo iban a cantar en castellano? Y yo le decía a John Lear, que era el presidente de Columbia Records, le decía que sí, que iban a cantar en castellano, que no podían cantar en inglés, porque aquí no entendía inglés ni una papa, nadie, salvo una pequeña minoría. Conclusión, para hacerla más breve, me dijeron que no en todos lados. Entonces lo llamé a los Manales, que eran los únicos que yo había grabado. Me presentaron más gente, Miguelito Abuelo, Tanguito y varios más, y yo dije, bueno, vamos a hacer un sello discográfico, porque si nadie lo quiere editar y yo creo que esto va a funcionar, va a haber que grabarlo. Y lo grabamos, claro que siguiendo las reglas del antijuego. Yo no hacía singles de 3 minutos 20, sino de 6:40, o de 5:40, o de 4:60, 4:50, es decir, yo era muy anti. Me daba bastante resultado hacer lo contrario de lo que hacían los demás. Y bueno, y tuvimos éxito. Y entonces nació Mandioca. Claro que los músicos, ustedes saben que no son gente de fiar. Sí, enseguida, ¿está por ahí Willy Quiroga? ¿O se fue? Te podía tener un contrato firmado y todo demás, pero el músico tiene vida propia y se le ocurría que por allí era mejor y se iba por allí. Con contratos o sin contratos, eso daba lo mismo. Y por supuesto yo era medio hippie también. Algún defecto tenía que tener. Y bueno, como era medio hippie, que se vaya al demonio, que se vaya por donde quiera. Porque se van a quedar con la duda siempre de que han tenido mucho éxito y han vendido mucho, pero ni se imaginan lo que podrían haber tenido conmigo. Eso no lo van a saber nunca, porque eso ya pertenece al terreno de la ciencia ficción. Nunca van a saber que podrían haber sido muchísimo más famosos, muchísimo más ricos, todo mucho más. Ya se darán cuenta algún día. ¿Qué más te puedo decir? Nada más que eso. Que después tuvieron la suerte de venir y decirme cosas así absolutamente absurdas, como cuando me dijeron, ¿cómo se va a llamar el sello discográfico? Mandioca, la madre de los chicos. Y yo me quería cortar las venas, pero no así, sino así. Pero Mandioca, la madre, ¿a quién se le ocurre? Mandioca, la madre de los chicos, ¿cómo voy a llamar un sello discográfico así? Pero yo había leído una chica americana, pobrecita que ya murió, 95 años, Margaret Mead, una socióloga fantástica, que decía, usted tiene que asumir que usted es un inmigrante en el tiempo. Usted no es de este tiempo. Usted es un inmigrante. Y ahora es el tiempo de ellos, de los chicos. Usted está de regalo acá. Viva lo que pueda, aprenda lo que pueda, pero es inmigrante. Y además, recuerde una cosa. En todos los casos, siempre ellos tienen razón. Era muy duro pensar que siempre tenían razón los chicos. ¿Por qué tenían razón los chicos? ¿Porque eran chicos nada más? ¿Tenían razón? No, tenían razón porque era el tiempo de ellos. Y entonces, claro, estaban más al loro que uno, que venía medio pegando, ¿no? Para ponerse a la altura de las circunstancias, porque uno ya era viejito. Bueno, pues así salió, Mandioca, la madre de los chicos. ¿Y qué voy a decir? Si los chicos siempre tienen razón, que se llame Mandioca, la madre de los chicos. Y se llamó Mandioca, la madre de los chicos. Y nada más. No hay más que contar. Ahora, Jorge, es cierto que la dimensión de la música, de Mandioca, del rock, tiene un poder comunicacional y de la imagen y de la memoria sensorial de todos nosotros, pero a mí me gustaría que hables un poco de tu experiencia como editor. Contaste los orígenes de la editorial, a la cual le pusiste tu propio nombre, eso también era
un riesgo muy impresionante. ¿Y cómo fue constituyéndose no ese era tan campo? un riesgo, no, era más riesgo ponerle unos nombres maravillosos que se le ocurrían a Agosti, que te venía y te decía que se llamaban Amanecer Luminoso. No, ¿cómo se va a llamar Amanecer Luminoso? De ninguna manera, no puedo tolerar que se llame Amanecer Luminoso ni nada por el estilo. Y entonces convencerlos a todos estos chicos de la izquierda de que esos nombres que a ellos se les ocurrían para las editoriales sean nefastos. Llevaba su tiempo. Y por supuesto no su simpatía, porque a mí no me querían. Yo no había hecho nada malo, pero no me querían. ¿Por qué? Y porque yo era... ¿Cómo se va a llamar Editorial Jorge Álvarez? Y bueno, sí, ¿cómo se va a llamar? Editorial Jorge Álvarez, soy yo. Soy yo pongo la cara, pongo el nombre y me juego yo. Así que se va a llamar Jorge Álvarez. Bueno, es un error, porque en realidad... Y entonces me venían con una lista de libros soviéticos de la Academia de Ciencias, todos traducidos maravillosos para que los editara inmediatamente, y yo por supuesto se los devolvía con mucho gusto, porque eran horrendos, era esta cosa de científica que está bien, para los rusos era maravilloso porque ellos habían salido de la nada, pero para nosotros que estábamos como más civilizados, porque nosotros, quieras o no, a nosotros nos gustaba Bergman antes que a los suecos, y nos gustaba Woody Allen cuando todavía Woody Allen era un torpe, y nos gustaba, íbamos a ver el psicoanálisis de Cuéntame tu vida con Ingrid Bergman cuando Lacan todavía acá no existía. Entonces nosotros siempre estábamos, la lejanía de Buenos Aires nos daba siempre esa necesidad de tener todo más al día y descubrir las cosas antes que los demás, y todo ese tipo de historia. Entonces yo creo que nosotros siempre fuimos muy adelantados. Y por supuesto, en esa cosa de ser adelantado, formaba parte de esto, ¿no? De que nosotros siempre hacíamos las cosas antes. Y yo, si había una editorial que se llamaba, ¿cómo se llamaba? A ver, Víctor Seis Barral, en España. Yo no podía llamar a mi editorial Amanecer Luminoso, ni nada por el estilo. Se tenía que llamar Jorge Álvarez. Claro que yo no tenía el dinero que tenía el catalán, ¿no? Carlitos Barral no era el que manejaba el dinero, era el pobre el que ponía el talento. Pero el que manejaba los billetes era Víctor Seis, que era catalán. Y eso lo saben hacer mejor que nadie, ¿no? ¿Qué más te puedo decir? Ahora, ahí vos inmediatamente armaste equipo con Pirí. ¿Cómo fue primero la relación? No, yo no armé equipo nunca. Mi equipo se fue haciendo, como el de Guardiola. Se fue haciendo, de repente un día mi equipo se fue haciendo como el de Guardiola. Claro, yo soy futbolero, claro, yo nací aquí, ¿no? Entonces yo iba a ver, así como iba a ver a Miguel de Molina, iba a ver a Muñoz, Moreno, Pedernera, la Bruna y Lustó, que eran la máquina, no la de hacer pájaros de Charly García, sino era la máquina de River Plate. Y yo era de River Plate, porque claro, ¿de quién iba a ser? ¿Y cómo formaba Jorge Álvarez? ¿Cuáles eran los 11 jugadores de Jorge No Álvarez? teníamos 11, éramos menos. Pero bueno, Piri Lugones era fantástica, ¿no? ¿Qué te puedo decir de Piri? Hubiera sido la gran escritora que este país todavía no tiene, por culpa de muertes. Y Rodolfo Walsh era un escritor fantástico. Claro que tardaba un año en hacer una página y media. Pero bueno. ¿Pero qué página y media? ¿No? Claro, cuando terminaba la página y media era de alquilar balcones. ¿Quién más? Rogelio García Lupo, el mejor periodista que hay en este país por escándalo. Por escándalo, es decir, no hay comparación. Yo era burrero. A mí me gustaba el turf. Yo iba a la carrera de caballos con Leopoldo Torre Nilsson, ¿no? Él era así mucho más burrero que yo, ¿no? Pero cuando uno va a las carreras de caballos, uno a veces se acostumbra a ver a ese crack o a ese caballo fantástico y demás que gana por varios cuerpos, ¿no? Y que los demás vienen atrás.
Y es el caso de Rogelio García Lupo con el resto de los periodistas. Rogelio siempre gana por escándalo, porque la diferencia entre él y los demás es sideral. Es una opinión personal, es claro. Puede ser que a lo mejor no coincidan, pero es lo que yo pienso. En todo caso, como yo estoy hablando de eso, de lo que yo pienso, Rogelio García Lupo era un puntal de mi equipo, como lo era Rodolfo Walsh, como lo era David Viñas, como lo era Chiquita Constela. Éramos un equipo de poca gente, 4 o 5 personas. Todos teníamos bastante carácter, todos teníamos bastante talento, todos sabíamos bien lo que estábamos haciendo. Y yo era un buen director de orquesta, porque aunque ejercía bastante mi dominación, de alguna manera, ¿no? Porque el jefe del grupo es el que un poco domina, ¿no? Manda, o tiene la última palabra, como quieran llamarlo, de la manera que quieran decirlo. Yo tenía un equipo maravilloso, nos peleábamos bastante, discutíamos bastante, que sí, que no, que sí, que no, pero al final se tenía que hacer. Yo creo muchísimo en la democracia, menos con los grupos. En los grupos no creo que funcione la democracia, en los grupos lo único que funciona es la dictadura, desgraciadamente. Es decir, usted puede ser en un grupo magnífico, pero si no tiene alguien que sea el responsable, alguien que decida, alguien que asuma la responsabilidad, el grupo está liquidado, no existe. Porque los grupos necesitan dirección. Yo no he cambiado los términos de la conversación, no estoy pasando al psicoanálisis de empresas, sino estoy simplemente explicando lo que pasa con los grupos. Como él quiere saber qué es lo que pasaba con el equipo de la editorial, bueno, el equipo de la editorial éramos nosotros 4 o 5, claro. Y discutíamos, nos peleábamos, nos parecía magnífico una cosa, nos parecía pésima otra. Y así hacíamos todo. Yo era el más dedicado a la literatura, porque Rogelio dominaba la política más que yo. Rodolfo Walsh, había que seguirle el tren, que era un tren lento, porque él tardaba, lo que te digo, una semana para media página. Claro que los adjetivos después o las palabras no tenías con qué moverlas, estaban clavadas. Pero era así. García Márquez, por ejemplo, era mucho más rápido que él. Yo lo conocí a Gabo cuando estaba escribiendo 100 años de soledad. Y íbamos a un restaurante en San Angelín, porque él vivía en San Angelín, que es como Vicente López o Olivos, en el circuito del Distrito Federal de México, con ricos restaurantes. Y después que terminaba toda su sesión de trabajo de mañana, tarde y noche, venía a la noche y traía 5 o 6 páginas o 7 páginas demoledoras, que eran páginas que correspondían a 100 años de soledad. Y era fantástico. Rodolfo Walsh no tenía esa capacidad. Por eso hacía libritos de 130, 140 páginas y tardaba 10 años en hacerlo. Pero bueno, era así. Él hubiera sido el Borges de hoy, si no le pica el bichito de la política. ¿Qué más, señores? También incorporabas una cosa muy moderna, que era el diseño. Tenías a Ronald, tenías a Fontana. Claro, pero con mucho respeto, ¿eh? Con mucho respeto, porque yo se los decía siempre bien fuerte. Jamás rechacé una tapa, una cubierta de disco ni de libro. Yo llamaba a Ronald Shakespeare, o llamaba a Juan Oreste Gatti o a quien fuere, y lo que me traían es lo que iba a salir. Yo no decía esta cosa de los almaceneros inmigrantes que porque pagan, creen que pueden decir, no, tenés que correrme esto más allá y el color este verde no, sino poneme ese lila. No. Lo que venía, me gustara o no me gustara, era la tapa del disco. Yo respetaba, sigo respetando. Hoy hago lo mismo. Cuando me traigan las tapas de los próximos libros y de los próximos discos que pienso hacer, voy a practicar la misma política. A mí me gustaría que cuentes
la primera noche del lanzamiento del sello Mandioca, la madre de los chicos, aquel recital que fue el gran happening que un poquito emulamos el otro día en la presentación de aquí. Sí, nosotros teníamos que presentar el sello discográfico. Y era pleno auge del happening, de Mazota, del Ditela, de la Minujín y todo ese tipo de historias. Entonces nos fuimos una semana a Mar del Plata a pensarlo, ¿no? Todo el equipo y desconectado de todos, y empezamos a pensar. Y hicimos una presentación, yo creo que bien. Primero que nada, aquel afiche que está allí, que se ve, que lo tapa ese señor que está con la máquina de fotos. Aquel afiche estaban los nombres de todos los que invitamos al concierto. Estaba Marechal, Torre Nilsson, Norma y Mimi Pons, estaban todos. Neustadt, jugadores de fútbol, todo. Porque nosotros teníamos pensado que la presentación debía ser una fiesta. Debía ser una fiesta. Siempre las presentaciones de libros que hacíamos nosotros eran una fiesta, pero esta tenía que ser una fiesta especial porque iba a haber música. Entonces contratamos el Teatro Apolo, 2 funciones, que eran 300 y pico por función. Mandamos a hacer, ahí tienen el póster y el disco de regalo que le dábamos a cada uno de los que venían a la fiesta, a la presentación. Se los poníamos en su butaca junto con una matraca y con una cosita japonesa que hacen pip, 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 ¿no? Que la gente un poco cuando vio todo eso, yo creo que nos miraba con cara de poca seriedad, ¿no? Pero era tremendamente serio porque habíamos descubierto que la gente quiere participar. Entonces empezamos por poner el aviso en la calle. Después compramos 700 porcelanas, alcancías, las pintamos de color manzana, y les pusimos afuera "Rómpeme", y eran alcancías. Y la invitación del evento estaba dentro, que si querías saber de qué se trataba tenías que romper la manzana. Era para obligarlos a que participaran del happening desde sus inicios, ¿no? Por supuesto que se llamaban por teléfono y decían: che, ¿vos recibiste? Sí, 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 ¿por qué no la rompés vos? A ver, y decime qué tiene. Porque no tenían ganas de romperla. Pero finalmente terminaron rompiéndola porque las 700 vinieron, las personas vinieron. No las dejamos entrar cuando llegaron al teatro. Estaban todos ahí esperando entrar y nosotros nos dábamos puerta. Habíamos contratado un coro de 40 personas. Las habíamos diseminado en medio de la gente que esperaba, y a la hora de decir 1, 2, 3, empezaban a cantar Bach. Y entonces, claro, pero era como si en el medio de esto saliera una cantata de Bach. ¿Pero quién está cantando? No había un artista. Estaban todos metidos en el medio de la gente. Entonces eso ya provocaba un poco de desconcierto, pero no tanto como para no estar atentos a que venía un coche blanco con una novia dentro. Y habíamos puesto una cosa roja enorme hasta la puerta del teatro. Y mientras una camarera decía, como en los aviones, el tiempo, vaya entrando, vaya tomando su posición, su lugar y todo lo demás, y la gente fue entrando. Mientras la novia venía con un Sony de esos de mano que estaba sonando la marcha nupcial y avanzaba sola, por supuesto, adentro del teatro. Mientras la gente seguía entrando y cuando ya se llenó, la gente ya no quedaba nadie afuera. Los que ya tenían la matraca y el pinchito que habíamos llevado, empezaron a meter un bochinche enorme, ¿no? Pues claro, todos querían que empezara y no tenían otra cosa que expresarse a través de una matraca y un plic-pluc, plic-pluc, ese piringundín. Y de repente empezamos a poner la música de Manal, bajita, y empezamos a subir el escenario, que se subía así, no así. No les puedo contar las 300 y pico de personas aullando,
porque los Manales tocaban bien. Y la presentación había sido lo suficientemente movida como para que la gente tuviera ganas de participar. ¡Oh! Se tirara para afuera, cosa que hizo la gente. Empezaron a bailar, a cantar y fue un éxito memorable. Que por cierto, yo estaba contra una pared, ya se estaba yendo todo el mundo, y había un flaquito, lindo, así en rulitos y todo demás, que viene y me dice, ¿vos sos Jorge Álvarez? Sí. Me dice, bueno, hoy terminaste con la música comercial, sabelo. Digo, ¿cómo te llamas? Luis Alberto Spinetta. Vale, ok, te agradezco. Yo pienso lo mismo que vos, pero creo que debemos ser los únicos dos que piensan eso, porque acá la gente no, lo único que ha pensado es en pasarlo bien y nada más. Sí, pero vos sabés que has terminado con la música comercial. Yo supongo que a lo mejor he terminado con la música comercial. Y así fue. A mí me la contaste distinta, me dijiste música de mierda. Bueno, pero sabés que los adjetivos se usan en función del público. Y a mí me pareció un poco... No, es más moderno decir una música de mierda. Es más moderno, porque ahora viste que en las televisiones una de las cosas que hay que hacer es hablar mal. No, pero a mí me cuesta eso de decir malas palabras. No sé si por mi vieja formación, no sé, judeo-católica cristiana, yo qué sé, no sé, pero yo no digo malas palabras en general, en público. Puedo decirlas en privado, pero a mí siempre la mala palabra me ofrece respeto. Yo no digo malas palabras de cualquier manera. La tengo que tener muy clara y usarla muy bien y muy dirigida. No las uso al voleo. Si digo música de mierda, me voy a referir concretamente a esa música de mierda que estaban pasando. Pero así al voleo no me gusta. Yo qué sé, uno tiene sus efectos. Y ahí continuaste produciendo recitales. No tenía más remedio, porque ¿quién iba a ver a los grupos? No tenía radios, porque Ricardo Kleiman y Modal en la noche, por la noche mandaban ellos. Y no, venía el reemplazante, que era Fito Salinas, con Thompson y Williams, que venía después de Ricardo Kleiman, y era un horror, tampoco podías escuchar nada. Conclusión, Mario Kaminsky, que fue responsable en gran parte de lo que yo hice musicalmente, me consiguió Radio Antártida, que tenía 2 kilowatts, cuando las demás radios tenían 200. Pero bueno, con esos 2 kilowatts, más hacer una cosa diferente y talentosa, llamar a Wilmar Caballero, que no sabía una papa de música, pero era un buen relator de deportes, y además tenía ganas, y además era sincero. Esta cosa de la sinceridad, que parece un poco que está fuera de moda, en algunos casos da resultado. Y Wilmar Caballero respiraba sinceridad. Podía no saber nada, pero lo que decía era verdad, lo sentía. Entonces eso era muy agradable. Empezamos a subir de rating, cada vez teníamos más audiencia, y la radio fue creciendo. Y ahí tuvimos la suerte de que Kaminsky era amigo de Héctor Ricardo García. Y entonces Héctor Ricardo García estaba envenenado con Romay, porque Romay le ganaba siempre de 12:30 a 1:30 porque estaban los 3 chiflados. Y a esa hora no le podía ganar nunca. Siempre ganaba Romay. Y entonces Héctor Ricardo García dijo, ¿se te ocurre algo? Le dije, sí, pero me tenés que dejar hacer lo que a mí se me da la gana. ¿Y qué es lo que querés hacer? Un programa de rock en vivo. Necesito que me pongas una tribuna para que quepan 600, 800 personas. No quiero ningún presentador. ¿Cómo vas a hacer un programa sin presentador? Sí, voy a hacer un programa sin presentador. Bueno, ok. ¿Y cuántos vas a hacer? 13. El primero me va a costar ganarle, por supuesto. El segundo también me va a costar ganar. A partir del tercero voy a ganar todos. Pero el día 13, el programa 13 o 14, terminamos. Fue así. Pero cuando llegó el programa 11 o 12 empezó la pelea de
no, tenés que hacer más, porque claro, le estaba ganando a los 3 chiflados, que no le había ganado en su vida. Entonces no quería que dejara el programa ni pasó bombero. Claro, él lo que quería ganar a los 3 chiflados. Y yo le dije, bueno, ok, yo te prometí 13 programas. En el programa 14 lo haces vos. Y así fue. En el programa 13 lo planté. En el programa 14 lo único que pudo hacer es empezar a repetir. Y claro, las repeticiones empiezan a provocar menos rating que las cosas novedosas. Y así, bueno, cuando se quiso acordar, ya había perdido de nuevo con los 3 chiflados. Pero yo salí incólume. Yo dije, 13 programas le gano, pero 14 o 15 no. Porque además yo no tenía recambio, eran Willy Quiroga, La Biblia, Ricardo Zulé, Manal, Pescado Rabioso, o Almendra, Luis, eran los de siempre, ¿no? Porque teníamos un grupito que llevábamos adelante todo más o menos juntos, más allá de que nos tiráramos de las trenzas. Jorge, me gustaría preguntarte por un final. Nos contaste algunas creaciones, algunos principios. Me gustaría que nos cuentes el adiós sui generis, si puede ser. ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo se creó? ¿Cómo terminó siendo de la relevancia que tuvo? Vino Charly García. Me dice, vamos a tomar una cerveza. Vamos a tomar una cerveza. Bueno, Jorge, tengo que decir algo. Estoy harto de sui generis. Quiero terminar con sui generis. Con todo el trabajo que me había costado poner a sui generis ahí arriba de todo, viene a decirme que no quiere seguir más. Pero yo, conociendo los bueyes con los que uno araba, le dije, ok, perfecto, pero vamos a hacer una cosa. Esto no va a ser una despedida al uso argentino. Vamos a hacerlo en serio, como si fuéramos americanos. Adiós sui generis, concierto de despedida, disco de despedida, película de despedida, todo de despedida, pero vamos a hacerlo. Les pareció bien a Charly, que era el que mandaba. Por supuesto, Nito dio su ok inmediatamente y empezamos a preparar el adiós sui generis. Entonces, lo primero que hice fue ir a verlo a Torre Nilsson, a Babsi, y decirle, Babsi, vamos a producir una película. ¿Qué director podemos poner que sea más o menos maleable? Que le podamos explicar qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. Lo encontramos, un chico fantástico, se llama Bebe Camín. Y preparamos el primer concierto, porque habíamos alquilado el Luna Park para un solo día, porque yo era previsor. Cuando vendiéramos el primero, hacíamos el segundo, pero nada de hacer 2 o 3 y anunciar los 2 o 3 para nada. Yo ese tipo de estupideces no lo cometía nada más, que una vez que lo cometí y me salió mal, no lo volví a hacer. A los 20 días de haber puesto en venta las entradas no quedaba ni una. Pusimos en venta el segundo. Pero el segundo, al día siguiente peleaba Nicolino Loche. Entonces no lo podíamos hacer de viernes a sábado o de jueves a viernes, sino tenía que ser viernes, los dos el mismo día. Que en el Luna Park eso es casi imposible, porque sabés que son como 30.000 personas. Meter 30.000, sacar 30.000, meter otros 30.000. Los 30.000 que esperan mientras los otros 30.000 están consumiendo, bueno, era jodido, era feo, difícil. Pero lo hicimos, salió muy bien. Filmamos la película, que el maravilloso Tato, que era el director de la censura, nos la puso no apta para menores de 18 años. Una estupidez horrenda, pero bueno, era el jefe de la censura. Y hicimos 2 conciertos fantásticos, la gente estaba encantada, lloraba, gritaba. Charly y Nito tuvieron 2 noches de fiesta, de gloria, ¿no? De sentirse así,
casi en el cielo. Al día siguiente nos repartimos en 3 partes el dinero. Un tercio para Charlie, un tercio para Nito. Pagamos todos los gastos y otro tercio para mí. Quedamos todos felices y contentos. Y empezamos a luchar por la película, que no nos la dejaba estrenar Tato. Y yo me acuerdo que estaba en el Soho, en Nueva York. Y yo iba a un boliche del Soho, donde actuaba Grey Jones, ¿no? La tienen a Grey Jones. Y en ese entonces estaba cantando La Vie en Rose, en versión medio dance y todo demás. Llego al Soho y, bueno, el chico que atendía en la barra era absolutamente divino, lindo como el sol, un sol, buena imagen, todo lo demás. Yo entro, voy directamente a la barra, me atiende, me habla en inglés, le contesto en inglés y después me dice así: vos no sabés quién soy yo, ¿no? No, no, te tengo que decir la verdad, yo no sé quién sos vos. Bueno, te voy a ubicar. ¿Te ubicás en el concierto de Sui Generis? ¿De Adiós Sui Generis? Sí. ¿Vos no te acordás que vos estabas entrando por la puerta principal y se te acercó un chico de pantalón corto y te dijo que no podía entrar porque no conseguía comprar entrada? Y que vos le dijiste: a ver, dame la mano. Y se agarró de tu mano y entró con vos al Luna Park y vio el concierto. Sí, ahora que lo decís, sí. Bueno, era yo. Ese era yo. Me dice: pero es claro, hace 5 años, ¿no? 6 años. Ahora yo no tenía 13 o 14, yo tenía 20. Y bueno, creo que me dio como 2 o 3 gaipiriñas. Bueno, esto es un poco el principio de lo que van a ser las memorias de Jorge Álvarez, ¿no? Que dentro de poco van a estar editadas, ¿no, Jorge? Sí, si Dios quiere, sí. Si Dios quiere, como decía mi mamá. Si Dios quiere, sí. Bueno, tengo varios editores en pugna. Tengo 2 o 3 editores que están queriéndolas editar. Estoy luchando, porque esto de ser escritor es duro. Ser editor es más fácil, ¿eh? Ser escritor es más duro. Porque primero quieren quedarse con todo, te quieren hacer firmar unos contratos que reíte de los que hacía firmar yo. Los míos eran como de niños, ¿eh? De comunión de niños. Los que me traen ahora son de sin. Después, bueno, después tengo que ponerme críticos, claro. Yo he ido a 2 o 3 presentaciones de libros aquí, ahora. Y se lo decía el otro día en voz alta, porque había varios editores. Y les dije la verdad. Les dije que al último que había ido, que fue en el en el Salón de Actos del Nacional Buenos Aires, que era la última biografía que publicaba o Scribner, o ahora todas las editoras son alemanas. Mejor dicho, son de unos alemanes. No son alemanas todas. No, sino que unos alemanes se han quedado con todo. Con Planeta, con Sudamericana, con Losada, con MC, con Scribner, con Mondadori, con Feltrinelli, con Einaudi. No hay una editorial sobre el planeta, supongo que salvo los chinos, que no sea de esta gente. Y me ofrecen sacarme las memorias. Y yo les digo que no, porque no me gustan los velatorios que ellos organizan, porque no son presentaciones de libros. Son velatorios disfrazados de presentaciones de libros. Porque al de sábado que fui, lo único que le faltaba era un muerto. Que ya lo había tenido, el sábado ya se había muerto, pero no estaba ahí. Pero era como si estuviera. Era una mortandad, había 14 personas, y yo te digo, las velas y unos vasitos de café y se acabó. Y era un velatorio total. Y no se lo dije con estas palabras un poco groseras a los directores de
Berstelmann se llaman estos chicos alemanes que se han quedado con todo. Berstelmann. El nombre es Ariola, BMG, pero el nombre real de ellos es Berstelmann. Le dije que no me gustaba cómo publicaban los libros. Que venían los libros a las pilas de las mesas, así, ponían la pila y se empezaban a llevar los libros, los que querían comprarlo, y pasaba una determinada cantidad de tiempo, venían, recogían los libros y se los llevaban. Esta manera de vender libros, que es como vender... Los discos también hacen lo mismo. Era como vender discos, era como vender... Yo creo que ya no se vende nada así, ¿eh? Ni siquiera la carne se vende así. Pero estos así tienen esa manía de poner en venta un libro y sacarlo a circulación, y si no se llevan todos los libros en un mes, los libros vuelven al depósito, los queman, los tiran, los regalan, no sé qué hacen. Y yo dije que eso a mí no me gustaba, que yo quería un lanzamiento con fiesta incluida. Le dije que no me gustaban los trozos de queso y de jamón y los pedacitos de tortilla de patata fea. Y que o teníamos un buffet como la gente, y eso implica gastarse dinero, o no. Entonces pasaron 2 o 3 días y me dijeron que teníamos ideas diversas de marketing, que no coincidíamos con el marketing, lo cual me alegró bastante. Claro, porque que te saquen, para una vez que escribes un libro, que te lo saquen y encima no te lo traten como artículo de primera clase, no es gracioso. Yo sé que provoca risa, estoy de acuerdo contigo, pero no es gracioso, querido, porque yo, no sé, no soy escritor, pero mi trabajo me ha costado, ¿eh? Escribir siendo a la vez crítico, de pensar si me estoy divirtiendo con lo que hago, si voy a ser capaz de hacer divertir a los demás. Por las respuestas que veo aquí con las risas y todo eso, me da la sensación de que sí, de que no me va a ir tan mal, porque tengo bastante buena llegada. La gente se ríe con algunas cosas que digo. Si acentúo un poco más todo, como hacía Verdaguer, por ejemplo, y salgo con un violín o con 3 naranjas, y hago creer que voy a utilizar las 3 naranjas o voy a utilizar el violín, y empiezo como empezaba Verdaguer, que decía que alguien que se sienta a escribir 500 cartas tiene todo el derecho a venir a presentar su libro, porque él decía que las cartas, para pedir su inclusión como presentador del libro, las escribía él mismo. Y entonces después contaba la historia de que, en fin, yo soy mellizo, y es claro, papá, cuando yo nací, dijeron, ahoguemos al más feo, y así fue como aprendí a nadar. Dice, pero éramos muy pobres, vivíamos todos en una habitación y un señor de gris que nunca pudimos saber quién era. Y así seguía durante un rato largo, que si se le pintaban los pies de negro porque no tenían para los zapatos y todo demás. Y yo tenía bien, era divertido Verdaguer. A mí me causaba gracia. Entonces estuve pensando en el estilo que podía usar para la presentación de las memorias. Si podía ir por la línea Verdaguer o me ponía un poco más serio. Pero me da la sensación de que Buenos Aires está un poco por la línea Verdaguer. Sí, yo creo que les divierte más un poco de surrealismo y un poco más de contraste. Que sí, que yo creo que voy a terminar editando mis memorias yo, poniéndole Jorge Álvarez, editor, y voy a tener necesidad de algún socio que me financie el buffet. Porque yo tengo idea de darles de jamón jabugo, un poco de tortilla española bien hecha, algún marisquito. No me voy a ir al Cantábrico, pero algún marisquito de Puerto Madryn, por lo menos, alguna cosita y algún vinito, ¿no?
López, o no sé, o Norton, no sé cuáles son bien, porque no tengo la cultura de las últimas marcas. Pero si estuviera en Madrid, por ejemplo, pediría un Vega Sicilia, que es un vino tinto riquísimo, que se hace en Valladolid, carísimo, 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 pero tan rico que lo podés tomar en copas como de anís, para no consumirlo inmediatamente, ¿no? Así tomarlo como de asorbito. Sí que estoy en eso. Voy a ver si soy editor. La otra cosa que tengo ganas es de quedarme en Buenos Aires, que está bien y está divertido. Yo, a los que no piensen así y sean muy opositores, les digo que créanme, está bastante bien Buenos Aires, ¿eh? Está bastante bien. Cuando uno viene de pasear por otros lados, antes era un infierno, pero ahora no es tan infierno. Claro que en la provincia de Buenos Aires te pueden matar siempre, pero eso ya desde siempre te pueden matar en la provincia de Buenos Aires. Pero más o menos es una constante, ¿no? Pero se está bien. En la Argentina se está bien, se come, la gente todavía se ríe. Observa, subí a un metro, a un bus y todo demás, y no vas a ver tanta cara triste como antes. Que había quizás un exceso de bolivianos y ecuatorianos y peruanos que venían un poco más tristes y había más tristeza. Ahora no hay tanta tristeza. Posiblemente haya menos inmigrantes, pero no hay tanta tristeza. Se nota al argentino bastante bien, divertido, con ganas. Y además hay tantos espectáculos. Está tan creativa Buenos Aires que me hace acordar a la España. Yo llegué a España en el 79, porque me fui de la Argentina en el 77, pero me fui a vivir a Nueva York. Uno tiene los sueños siempre de eso de que va a llegar a Nueva York, va a ser así, lo van a dejar pasar. Mentira, nunca lo dejan pasar. Y por supuesto me fui a España. Y en España la gente estaba feliz porque se había muerto Franco, feliz porque estaban atravesando todas las épocas que no habían vivido durante Franco a la vez. Eran hippies, flower power, todo junto. Y estaba bien, estaba alegre España. Los españoles son bastante zarzueleros, les gusta la zarzuela, los toros y Lola Flores y todo demás, y les había agarrado el ataque de pensar que eso era el franquismo. Era mentira, no era el franquismo. Era la España de siempre, pero que ellos lo habían asociado a una época del franquismo, pero estaban alegres, estaban bien. Y eso es lo que noto en Buenos Aires, que están alegres y que están bien, comparándolo con otros países europeos, aunque alguno que otro país latinoamericano. Y como nosotros no somos chinos, yo espero que sigamos adelante bien, ¿no? Me encantaría seguir adelante bien porque tengo ganas de quedarme a vivir en Buenos Aires. Y muchos de nosotros que usted se quede. Es cierto, nos da una gran alegría, Jorge. Yo estoy encantado de quedarme. Debo decirte una cosa, que tengo ciertos problemas con los verduleros y los de la carne y todo ese tipo de cosas así, porque yo no vivo del aire. Me encantaría vivir del aire, pero no vivo del aire. Tengo que pagar los tomates, la lechuga. Hoy le pregunté si tenía rabas a una marisquería, que deben ser caras. Pero para informarme, porque no pienso comprar rabas de ninguna manera porque son carísimas. Entonces estás condenado un poco a moverte ahí en medio de... Con esta historia de que los chicos ahora se bajan las canciones, casi no cobramos nadie, ni los autores, ni los compositores, ni los intérpretes. Ya no se cobra. La música ya pasa a ser un bien a disposición del público. Salvo en los países un poco más serios, que ahora se están poniendo serios y les van a bajar la caña, como los alemanes, los ingleses y los americanos, que te van a sacar el internet si bajas temas. Entonces, cuando la gente sienta la amenaza de que se quede así en el internet y no van a poder jugar a nada de lo que les permite el internet, puede ser que nos permita comer más ensalada y podamos comprar un poco más de tomate y esas cosas. Si eso sucede, yo prometo quedarme.
si eso no puede suceder, yo vocación de Gandhi no tengo. Nunca he pretendido ser Gandhi, así que tengo que comer. Podemos abrir una cuenta, hacer una colecta, ustedes ponen dinero, yo retiro una cantidad mensual para poder comer, ¿eh? No quiero nada más que comer, que es una ambición no es desmedida. Comer, tener un lugarcito. Tampoco digo la casa de Ricardo Kleiman, no, pero no sé, un lugarcito donde poder poner una mesa para escribir, una computadora para ver cómo la usan otros. Y una cama en algún lugar que no haya gotera. Y se acabó. Así que yo estoy dispuesto. Ustedes tienen la palabra. Dispongan ustedes y yo, materia dispuesta para venir a quedarme a Buenos Aires. Tengo ganas de quedarme en Buenos Aires. Si yo pudiera hacer lo que se me da la gana, me quedo en Buenos Aires. Desgraciadamente no puedo hacer lo que se me da la gana si no tengo que juntar varios factores. Lo que se me da la gana a mí, lo que se le da la gana a ellos, lo que se le da la gana a ustedes. Tienen que juntarse varias ganas para poder cumplimentar con mis ganas. Pero si eso es posible, y además si tengo éxito con mis memorias, bueno, ya va a ser insoportable. Va a ser insoportable, porque pienso, acá se quejan todos de que no pueden vender más de 1.500 o 2.000 ejemplares. Y yo les digo, bueno, si ustedes me adelantan los royalties de 100.000 libros, ¿qué les parece? Jorge, es un disparate. Si yo no vendo menos, si yo no vendo 100.000, no voy a tener éxito. Entonces tengo que vender 100.000. Entonces ahora estoy tratando de convencerlos de eso, de que la cifra a vender es 100.000. Si vendemos 100.000, yo me quedo. No sé si será posible. Bueno, les agradezco la paciencia. Muchas gracias, Jorge. Igual antes de terminar me gustaría, no sé si por ahí 2 o 3 preguntas del público, ya que Jorge pidió la palabra del público, si le quieren hacer alguna pregunta. Yo contesto todo, hasta lo que no debo. Acá tenemos una. Quisiera que comentes alguna anécdota acerca de una de las columnas de la editorial, que son los imprenteros. ¿Los? Imprenteros. Yo no tengo ninguna queja contra los imprenteros. Los imprenteros han sido maravillosos. Se equivocaron en una sola cosa. Cuando nombraron a este chico Krieger Bacena ministro de Hacienda, yo sabía que estaba condenado a la quiebra, porque Krieger Bacena, vía Onganía, había decidido que basta de créditos, que no había más créditos para nadie. Si no había más créditos para nadie, el primero que se iba a la basura era yo, está claro. Y entonces llamé a todos mis acreedores, a todos mis imprenteros, porque mis acreedores eran los imprenteros, y les dije la verdad. Les dije, miren, normalmente en mi caso hay que hacer una convocatoria de acreedores, fastidiarlos a ustedes, yo quedarme a salvo y pagar puchitos de toda esta historia y saltar por la crisis. Pero yo no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer. Ahora, como a alguno de ustedes se le ocurra hacerlo y que se les ocurra pedirme la quiebra, van a tener varios trabajos más, porque yo no la voy a levantar la quiebra. Así me lo pidan por 100 pesos, no la voy a levantar la quiebra. Voy a dejar subrayado que en el año 1969 no se puede ser un editor independiente con un gobierno militar, con el torpe de Krieger Bacena, que nos condena de la inflación a la no inflación. Yo no voy a poder aguantar, pero que nadie me pida la quiebra. Yo les prometo una sola cosa, no voy a pedir convocatoria de acreedores. Los editores o los imprenteros que trabajaban conmigo saben que yo cumplí. Hasta que un idiota se le ocurrió pedirme una quiebra por 500 pesos. Y por supuesto no se la levanté. Cumplí con lo que yo había dicho y no la levanté y me fui a la quiebra. Venían y me lloraban. Jorge, pero levantá la quiebra si no es nada.
Tenés que... No. Yo voy a cumplir lo que dije. Al que me pide la quiebra, que se fastidie. Entonces realmente los editores se portaron conmigo de maravilla. Salvo un enfermo. Yo soy uno de ellos. ¿Sí? ¿De dónde eres? Yo soy Abel Simen. Uy, claro. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? No fue el que te pidió la quiebra. Yo sé que no, yo sé que no, pero tú eras uno de los buenos. Tú eras, no de las buenas personas, no hablo de eso, sino hablo de los buenos, porque había una lista de buenos y una lista de malos. Había algunos que eran el malo de la película, que si podía pisarme me pisaba, pero no se animaba, porque tenía miedo que vinieran los otros a reclamar porque me había pisado. Y después estaban los buenos, los que en realidad yo les había dado trabajo a todos. Les interesaba más de que a mí me fuera bien, a ellos, que a mí. Porque yo iba a seguir viendo lo mismo. Y ellos se iban a perder un cliente que yo tenía mis libros, ¿no? Editaba unos cuantos libros. ¿Hay otra pregunta? Sí. Usted formó parte de una época en que hubo muchos proyectos editoriales, ya sea con libros y con discos también. Me gustaría que hiciera una semblanza de esos años en que estaba Eudeva, por ejemplo, que también estuvo Editorial Lagos, y también en discos, por ejemplo, Cuaditón, Fonema, todo. ¿Qué pasaba en esa época que podía suceder culturalmente esas cosas maravillosas? ¿Qué pasaba? No lo sé. No te puedo contestar. Porque de todos los que me nombraste, al único que registro es a Boris Spivakov, que era Eudeva. Y yo creo que la labor de Boris Spivakov era maravillosa, pero no era de mi gusto, porque él editaba libros para que la gente los comprara y los guardara. Y yo editaba libros para que la gente los comprara y los leyera. Claro, yo no te ofrecía 20 libros por 100 pesos. Yo te ofrecía un libro por 100 pesos. Y Boris Spivakov te ofrecía 20 libros por 100 pesos. Entonces, yo tenía en mi casa 4 o 5 estanterías que eran de Boris Spivakov. Porque yo venía y me compraba, claro, porque te lleva a consumir. Lo que pasa es que consumís, pero no lees. No fomenta el hábito de la lectura, ese tipo de venta masiva, así de, llévate 20 por 10. Era muy respetable porque era muy bien, le hacía bien a la cultura, supongo, ¿no? Y todo demás, pero yo no era de esa línea, yo era de la línea más bien, no sé, comprar un libro o dos y léelos y después comprar el siguiente. Pero eso era por mi, yo qué sé. No sé por qué, pero yo no era muy spivakoviano, pero él era notable, maravilloso. Nunca la gente compró tantos libros como con la época de Boris Spivakov. Sí, ahí. No, yo quería preguntarle sobre Billy Bond, o sea, cómo lo conoció, cómo laburaban con Billy Bond, y sobre Charly García. Él en una entrevista hace unos 10 años cuenta un poco el tema de las letras que tuvo que cambiar, y él contaba que un poco eso lo conversaba con usted, que digamos hasta dónde iban a poder decir, calculaban Charly y usted qué es lo que podía pasar por la censura o no, y por ahí que me cuente esas dos cosas. Mira, Charly tenía un contrato con Microphone, que era Talent. En los contratos discográficos, el responsable discográfico es el sello discográfico. Entonces, si vos cometés alguna transgresión, el responsable, más que Charly García, era el sello discográfico. Eso le posibilita a Kaminsky, que era el dueño del sello discográfico, decirte que no te publica algo o te lo publica. Esto como aclaración.
Segundo, Charlie era muy crítico de las costumbres. No te dejes el pelo largo, no hagas la mili. La cosa un poco más adolescente. A mí me molestaba un poco porque quedaba como blandito, ¿no? A mí me gustaba la crítica un poco más fuerte. Entonces le dije a un amigo, que era Charly García, si no tenía ganas de encontrarse con alguien un poco más pesado. Y me dijo que sí, claro, ¿por qué no? Entonces le di los teléfonos a Charly de David Viñas y a David Viñas de Charly. Y los junté. Estuvieron un mes y medio juntos. Charly volvió que parecía el Che Guevara. Y David Viñas me decía, no, este chico capta bien y todo demás. Y yo le pedía que, por favor, que a mí se me había ido la mano, ¿no? Porque podría haber empezado por alguien un poco más leve, ¿no? Pero se me ocurrió poner a estos dos juntos. Conclusión. Charly quiso hacer un disco que se llamaba Instituciones y quería bajarle la caña a las instituciones como fuera, de todas las maneras posibles. Yo tardé como un mes en explicarle que en vez de llamarlo instituciones, podíamos suavizarlo y llamarlo pequeñas anécdotas sobre las instituciones. Tanto así para tener menos años de cárcel, ¿no? Y bueno, eso me lo aceptó. Charly me lo aceptó. Pero después venían los siguientes temas, como hoy decía este chico Pipo Lernoux, que también me lo decía otro, que es como una especie de anécdota, de que yo era censor. Y yo que en mis años de latín, censor censoris, nunca. No sabía nada de lo que era la censura. Yo lo que les decía era la realidad. Charly, sin publicar botas locas y sin publicar que los policías son horripilantes y todo demás, te llevan todos los días preso, cuando publiques eso en el disco, vas a vivir en la comisaría. Y a Charly eso en mucha gracia no le hacía, porque él pensaba que eso era censura. Y no era censura, yo no estaba censurándolo, que dijera lo que se le diera la gana, pero que pensara un poco en su familia, en su hijo, en su mujer y finalmente en su vida, porque le iba a costar duro. Y sacó un par de temas, pero yo no se los censuré, nunca, porque no trabajo de eso. Y para el gobierno no trabajaba, así que no voy a ser censor de Tato, cuando además cada vez que podía pegarle a Tato le pegaba. Y bueno, Charly terminó sacando los discos y como corresponde a Charly, que no deja de ser un músico, por lo tanto no deja de ser un cerdo en potencia, porque potencialmente siempre te hacen cerdadas de este tipo, seguramente me debe haber echado la culpa a mí, de que la culpa era mía. Pero yo te juro que jamás, jamás, si al contrario me había aburrido lo del pelo, y aprendí a ser formal y cortés. Bueno, negro, cortala con aprendí a ser formal y cortés. Hacé otra cosa. Empecé a escribir en serio, a hablar de lo que pasa de verdad. Charly era egresado de un colegio militar. Tenía los padres separados y mucha gracia no le hacía lo militar, pero bueno, finalmente había un colegio militar. Y yo sé que mi mamá me quería mandar al colegio militar San Martín y yo dije, yo no voy. Y no fui. En cambio, Charly fue. Y bueno, yo qué sé. Y estaba Billy Bond también, y después vamos a la última pregunta. Para Billy, terminamos, si nos contás algo de Billy Bond, Jorge. Billy tiene, voy a hablar en presente,
porque está vivísimo y coreando, y tiene mucho talento, y es un buen productor, es un buen manager, y trabajaba con un tipo encantador pero insoportable que es Ricardo Kleiman, que era el hijo del señor Kleiman, que era el dueño de Modart, y Modart era el programa rector de la música argentina, Modart en la noche, con Pedro Salinas, y toda la música pasaba por Ricardo Kleiman y por Modart en la noche y todo demás. Y a mí me daba un poco de tristeza porque Billy tenía más talento que hacer un tema con Trochangosta. Que ¿quién recuerda a ustedes? A Trochangosta no lo recuerda a nadie. Si les digo Pintura Fresca, a lo mejor sí, por ahí se acuerdan de Pintura Fresca. Claro, pero no era el triple a Billy no le gustaba eso. Pero él tenía que comer y bueno, le pagaban y lo hacía. Y entonces apenas pude, lo liberé. Me lo traje conmigo y trabajó conmigo mientras su ego se lo permitió. Porque tú sabes que estas cosas de los egos hay que manejarlas. Y hay todavía gente que cree que serán poquísimos, pero los hay, que creen que Sui Generis lo descubrió Billy Bond, que Mecano en España lo hizo Billy Bond, y que seguramente yo tengo medallas que no me merezco. No es cierto. Puede ser que tenga alguna medallita que no me merezca, pero la mayoría de las medallitas que tengo me las he ganado yo y las merezco. Y Billy Bond, bueno, yo qué sé, fue a Brasil, y claro, no me tenía al lado a mí, le costó trabajo adecuarse a la política, porque esto en el fondo también es política, y entonces hay que... Ustedes no sé si iban al boxeo, pero había un boxeador argentino que se llamaba Nicolino Loche, que era fantástico, ¿no? Porque no le pegaban nunca, porque tenía mucho juego de cintura. Y acá hay que en el juego de cintura te dejan knockout. En este negocio, como en la política y como en todo. Entonces, no sé, te cuento de Billy Bond eso. Yo tengo admiración por Billy Bond y respeto. Y te voy a dar un dato que es importante. Fíjate que yo no estoy bien de dinero. Y cuando estaba por venir a Buenos Aires, lo llamo a Billy y le digo, Billy, ¿cómo estás? ¿Bien? Sí. ¿Por qué no me mandas un pasaje a Buenos Aires? ¿Y de vuelta? No, ida solo. Bueno, ok, te lo mando. Y yo estoy aquí hablando hoy con un pasaje que mandó Billy Bond desde San Pablo. Así que si te contesto más claramente no te puedo contestar. Pero una de las cosas que me propusieron cuando iba a iniciar este ciclo, de que podíamos traer a Javier Martínez, a Morris y a gente a rememorar aquellas cosas que habíamos hecho en la década del 60. Y yo la verdad que no tengo ganas de hacer eso. Lo que se hizo en el 60, se hizo en el 60 y fue maravilloso. Y lo que me gustaría es que hoy traten a los grupos nuevos como yo trataba a Manal, a Almendra, a Box Day y a Charly García. Que los trataran como gente que puede ser importante, que puede aportar, que puede tener talento y que puede ponerlo a disposición de la gente para que la gente se divierta, lo pase bien, goce, sufra o lo que quiera. Pero yo no tengo ningún disco de los que edité, no tengo ningún libro de los que edité, no tengo ningún programa de televisión de los que hice. Y lo único que me interesa es el presente. Y el presente es encontrar a los chicos nuevos, ya tengo 2 o 3 grupos, que no existen, que no los podés conocer porque ni siquiera están en el mercado todavía, pero que, como decía mi mamá, si Dios quiere, yo los voy a hacer grabar, los voy a colocar en el mercado y ojalá que tengan la energía y el talento suficiente para llegar a ustedes,
que son los que van a decidir si son buenos, si sirven, si los compran o no. Pero siempre el presente. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por tus palabras.